Vamos a comenzar aquí el segundo vídeo del tema 4 de fundamentos físicos y lo habíamos dejado en la resolución espacial. Bueno, ¿qué es la resolución espacial? Es la capacidad que tiene un equipo de TC de distinguir dos objetos pequeños y próximos entre sí como dos objetos y no como uno solo. Cuanto más pequeños sean esos objetos, distinga uno de otro y más próximos estén, y siga distinguiéndolos como dos y no como uno, mayor resolución espacial tendrá ese sistema y esa reconstrucción. También se puede definir la resolución espacial como la capacidad de un equipo de tomografía computerizada de reproducir un borde de alto contraste. ¿Qué significa esto? Si se mete en el gantry un recipiente de agua y dentro de él un objeto que tenga 300 unidades de Hounsfield, la frontera entre el agua, 0 unidades de Hounsfield, y la superficie del objeto tiene que reconstruirse en una imagen en la que la frontera entre los dos sea nítida, tajante. Si fuera un borde que digamos difuso, que va pasando la imagen de un objeto al agua y viceversa de forma, digamos, pues como algo difuminado, pues significa que no tiene una buena resolución espacial. La resolución espacial depende de estos cuatro factores, de los cuales los dos primeros se pueden unificar como el tamaño del voxel. Tanto el tamaño del píxel como el grosor del corte reconstruido son las dos circunstancias que entran en juego para determinar el tamaño del voxel. Si nos vamos aquí, en estos tres voxels, el voxel número 1 tiene el mismo píxel que el voxel número 3. Sin embargo, el grosor de corte es distinto. En el número 1 el grosor de corte es mucho más grande y en el ejemplo 3 el corte es más fino. Luego, el voxel número 3 será más pequeño, menor volumen que el 1. Entre el 1 y el 2 lo que varía es el tamaño del píxel. En el 1 la profundidad de corte es la misma, ¿no? En el 1 el píxel es muy grande, en el 2 es pequeño y por tanto el volumen del voxel 2 es más pequeño que el volumen del voxel 1. ¿Qué significa esto? Significa, al final vamos a ver, os pongo el resumen de todo esto, de estos dos factores, tamaño del píxel y tamaño del voxel. A voxel más pequeño, mayor resolución espacial. ¿Y cómo podemos disminuir el volumen de un voxel? Pues utilizando matrices muy grandes, es decir, con muchos píxeles, con lo cual la superficie de la matriz se reparte entre muchos píxeles, más de 1 millón de píxeles, y cada píxel es más pequeño, si la matriz se reparte entre 250.000 píxeles largos, que son matrices pequeñas de 512 por 512. En este caso de matrices pequeñas, los voxels serán más grandes, que los píxeles serán también más grandes, que si se reconstruye la imagen con una matriz de píxeles pequeños, es decir, muchos píxeles. De esa manera disminuimos el volumen del voxel. Si además a eso le añadimos que se reconstruyen voxel de grosor fino, entonces los voxel, el grosor de corte es muy pequeño, entonces los voxel serán muy pequeños. Aquí lo que pongo es que un ejemplo de que el píxel, el tamaño viene determinado por el filoview y el tamaño de la matriz, o sea, el número de píxeles de la matriz. Y lo pongo, lo ejemplifico aquí, ¿vale? Un filoview de 350 milímetros y una matriz de 150 por 150, el tamaño del píxel en el eje X, es decir, en las columnas serían 350 partido por 150, 2,33. Y el píxel en relación a las filas, 150 por 150, pues sería en el eje de la Y, ¿no? Serían las filas, de abajo arriba. 350 entre 150, 2
233. El tamaño del píxel será pues, 233 por 233, aproximadamente 5,4. Si con el mismo Filovius la matriz de 512 por 512, entonces habría que dividir 350 por 512, luego otra vez 350 por 512 y multiplicar. Naturalmente, lo que sale de dividir 350 por 512 es mucho más pequeño que dividir 350 entre 150. Así que cuanto más grande sea la matriz, cuanto más píxel tenga la matriz, menor será el tamaño del píxel. Y aquí, grosor del corte, pues lo mismo, ¿eh? Cuanto más fino sea el corte, menor será el volumen del voxel. Resumen, cuanto más pequeños sean los voxels, mayor resolución espacial. Aquí pongo un ejemplo de, lo tengo por aquí, cómo influye el tamaño de la matriz y la resolución espacial. Esto sería una matriz pequeña, es decir, con pocos píxeles, por tanto, cada píxel tendría una superficie mayor. Si la matriz es grande, muchos píxeles, en este caso los píxeles serían de superficie más pequeña. Si se reconstruye una imagen del hígado con dos lesiones muy próximas, con una matriz pequeña, es decir, píxeles grandes, los voxels de estas dos lesiones coinciden en un mismo píxel, lo cual no se distinguirían como dos, se verían como una sola. Mientras que con una matriz más grande, píxel más pequeño, y por tanto voxel más pequeño para cada uno, esta lesión ocuparía este píxel, esta lesión ocuparía este otro píxel, es decir, se distinguirían, son dos lesiones, no una sola. Mayor resolución espacial, cuanto mayor sea la matriz. Cuanto mayor número de píxeles tenga la matriz, y por tanto estos píxeles sean más pequeños. Siguiendo nuestro tema, algoritmo de reconstrucción. Vamos a ver. Aquí vamos a hablar de filtros, entre comillas. ¿Qué es un filtro? Pues en este caso, cuando se habla de reconstrucción de la imagen, un filtro es el programa de reconstrucción, el programa que se utiliza para reconstruir las imágenes a partir de los datos crudos. Entonces, hay filtros, y pongamos un procedimiento matemático, o sea, como todas las aplicaciones, ¿no? Entonces hay filtros, hay aplicaciones de reconstrucción de imagen que mejoran mucho la resolución espacial. ¿Cómo? Pues, no entro en detalle. Lo que hacen es, pues, intensifican las diferencias entre las fronteras de píxel cuando estos son de atenuación parecida pero no idéntica. Entonces lo que hacen es exagerar la diferencia de atenuación de Hansfield entre esos píxeles fronterizos. Entonces eso distingue mejor el borde de un objeto que tenga una determinada unidad de Hansfield de otro que tenga una unidad de Hansfield parecidas. Lo que pasa es que estos filtros, estos programas de reconstrucción, dan lugar a mucho ruido. El ruido va en contra de la resolución de contraste. Por supuesto, hay otros filtros que son, digamos, más equilibrados, que tienen una buena resolución espacial, pero que no aumentan mucho el ruido. Hay otros que lo que hacen es premiar la resolución de contraste, puesto que al fin y al cabo en la tomografía computarizada lo que se hace es estudiar tejidos blandos. Lo que interesa en estos casos, para mejorar el contraste entre uno y otro, es disminuir el ruido. Son filtros, se llaman de suavizado, ¿vale? Pero estos filtros disminuyen mucho la resolución espacial. Aquí tengo puesto un ejemplo de lo que ocurre, de lo que ocurre cuando se reconstruye un disco de plástico con orificio cada vez más pequeño. Si se reconstruye la imagen del disco de plástico con un filtro que mejora mucho la resolución espacial, efectivamente se distinguen hasta el orificio más pequeñito. Pero hay mucho granulado en la imagen. Este granulado es la expresión de ruido. Si se reconstruye la misma imagen con un filtro de suavizado,
disminuye mucho el ruido, el granulado se ve mucho, en fin, mucho más suavizado. Es verdad que se ve menos ruido, pero los últimos, incluso los penúltimos orificios no se distinguen bien. De luego, los últimos no se distinguen. Esto es lo que sucede cuando, según se reconstruye la imagen con un filtro, con una aplicación o con otra. Ahora vamos a ver otros factores. El vídeo va a ser un poco largo, así que casi me voy a parar aquí y luego retomaré en un tercer vídeo otros factores y empezaré con la resolución a bajo contraste o resolución de contraste.